Entre los años 1955 y 1983, Argentina experimentó una etapa llena de conflictos a nivel político que marcaron la historia de nuestro país. Hubieron distintos tipos de gobiernos, como dictaduras militares, democracias tuteladas y semidemocracias. En 1955 se decreta un golpe de Estado que derrocó el gobierno de Juan Domingo Perón, llamándose la Revolución Libertadora, que fue caracterizada como un régimen peronista, una dictadura totalitaria. Su objetivo era restaurar el sistema de partidos y el régimen parlamentario. No obstante, integró una gran parte de la población y reorganizó el sistema político por partidos que no estaban por el movimiento justicialista. Por otro lado, las fuerzas armadas que lideraban el golpe se concentraban en el ejército, en la marina y fuerza aérea, por lo tanto, controlaban todo lo que estaba a su alcance para así mantener un cierto orden. Eran, por así decirlo, como los tutores de la democracia. Este golpe fue liderado por Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu. Lonardi fue un dictador y militar argentino, teniente general del ejército y presidente de la nación. Por otro lado, Aramburu fue un militar, político y dictador teniente general del ejército, y miembro del ala dura del antiperonismo. Por otro lado, Lonardi dejó una frase que quedó para el resto de la historia: ni vencedores ni vencidos, reflejando su intento para minimizar el conflicto que había ocasionado y la polarización que existía en aquel momento en Argentina. De igual forma, fue desplazado por Eugenio Aramburu, donde estableció una política de desperonización. Esto provocó la proscripción del Partido Justicialista, implicando la prohibición de participar en elecciones y la represión contra militantes y simpatizantes, siendo declarado ilegal y sus actividades políticas fueron suspendidas. Además, provocó la intervención de los sindicatos y la represión de opinión con algo que tenga que ver con el peronismo, o la mención de Perón o Eva Perón. Su objetivo era reprimir o eliminar el legado político o social del peronismo, pero no funcionó. Al contrario, fortaleció su identidad en lo clandestino. En cuanto a los partidos políticos tradicionales, es sabido que la Unión Cívica Radical se dividió en dos partes. Una de ellas es la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, representando una postura conservadora y antiperonista, además de ser un político y abogado argentino. Por otro lado está la Unión Cívica Radical Intransigente, liderada por Arturo Frondizi, adoptando una postura de alineamiento político antifascista en oposición a la tradicional posición neutralista. La Unión Cívica Radical del Pueblo defendía un modelo agroexportador tradicional, pero rechazaba el intervencionismo estatal, ya que mantenían una visión del Estado. Mientras tanto, la Unión Cívica Radical Intransigente sostenía el desarrollismo, promoviendo la industrialización mediante inversiones extranjeras. Arturo Frondizi ganó las elecciones de presidencia en el año 1958, ya que hizo un pacto con Perón. Él, como presidente, lanzó una política económica sobre el desarrollismo, apoyando a la industria pesada en sectores estratégicos como el petróleo, siderurgia y petroquímica. No obstante, los contratos pactados con empresas extranjeras como ESSO y Shell generaban disgustos por el gasto económico que generaban. Su modelo tuvo mucho endeudamiento, inflaciones y descontento social. La firmeza que tenían los sindicatos peronistas y la presión de Fuerzas Armadas terminó acabando con el derrocamiento en 1962, luego del triunfo del peronismo. En el año 1963, Arturo Illia asume la presidencia de la Unión Cívica Radical del Pueblo.
Su modelo de gobernación se caracterizaba por sus políticas redistributivas. Hizo grandes cambios como la anulación de contratos petroleros hechos por Frondizi. Sin embargo, gobernó con el 25% de los votos, siendo un gobierno débil pero custodiado por las Fuerzas Armadas, teniendo un rumbo errático imposibilitado, además de tener una negativa a conformar alianzas. Fue derrocado en el año 1966, abriendo puertas a un nuevo periodo de dictadura militar bajo Juan Carlos Onganía. Por otro lado está el famoso 62 organizaciones. Eran gremiales peronistas. Son una agrupación de sindicatos de Argentina que constituye la agrupación o rama sindical del peronismo. Además que lideraron huelgas y actos de resistencia. En consecuencia, el peronismo se fragmentó en 3 sectores. Uno de ellos fue la resistencia armada. Otros apostaban por denominados integracionistas, proponiendo negociar con gobiernos autoritarios. Y el otro sector era un partido neoperonista, que intentaban participar en elecciones sin Perón. En cuanto al lado económico, el peronismo defendía el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, priorizando las industrias de bienes de consumo y estableciendo una política orientada a reforzar el consumo en el mercado interno. A su vez, rechazaba políticas neoliberales impulsadas por gobiernos militares y el FMI, lo que llevaba a un ajuste fiscal, apertura al comercio internacional y desregularización. La última dictadura militar, que duró 7 años, desde 1976 hasta 1983, representó una época muy represiva de Argentina. Fue un sufrimiento para el pueblo, ya que el gobierno reprimía y violó continuamente los derechos humanos, torturando y raptando a miles y miles de personas, tanto niños como adultos. Los partidos políticos fueron apartados, sindicatos acosados y cualquier otro tipo de oposición fue eliminada completamente. En cuanto a la economía, se había implementado un modelo neoliberal, es decir, una posición que se oponga a limitar los mercados o reducir la intervención del Estado en la economía. Esto generó a un gran endeudamiento externo, generando desempleo y pobreza, además de debilitar el ambiente social, profundizando desigualdades económicas. Durante la represión, los partidos políticos se organizaban clandestinamente, donde se preparaban para un retorno democrático. Estos partidos jugaron un papel fundamental en la lucha de la democracia. No obstante, la gran mayoría de líderes y militantes políticos seguían trabajando en la clandestinidad, organizando redes de resistencia y promoviendo la oposición al régimen militar. Esta fragmentación demostró que fue poco efectiva, por así decirlo, ya que lo único que provocó fue desastre, clandestinidades, desigualdades, problemas económicos, pobreza, entre muchas cosas más. Fue un sistema político inestable y demasiado conflictivo, aunque resalta la capacidad de inclusión política y estabilidad institucional para evitar crisis y autoritarismos.